No, gracias a usted. ¿Estuvo o no el Parlamento a la altura de las circunstancias con el tratamiento de la reforma? Claudio Lozano, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antes Charly? que nada, usted es diputado por la Capital Federal, ¿no? Así es. El otro día se produjo un hecho conmocionante en el Hospital Borda. Lamentable. Digo, a mí me afectó, bueno, está bien, yo reniego de la violencia, reniego que le peguen a los policías, que lo vieran, digo, pero vi escenas del lado de la policía espeluznantes. Digo, es un milagro. Pero no yo haya te diría habido que muerto. es incluso muchísimo más grave porque, y aparte tiene que ver con el debate de la reforma judicial, porque vos sabés que había una cautelar presentada a nivel de la justicia de la ciudad que le impedía al gobierno de la ciudad avanzar con el tema de las obras. Anoche la Cámara determinó que lo que Macri decía estaba vigente, no estaba vigente. No, por eso. Estaba vigente la cautelar y sin orden judicial, porque no había ninguna orden judicial, montaron toda la escena represiva para, en simultáneo, arrasar con el taller que querían sacar de circulación del Borda. Cosas adentro. Sin duda, con cosas adentro, con pacientes del Hospital Borda allí. Bueno, ayer comentaban que había por lo menos un paciente que había sido herido. Con médicos que también estaban allí y además incluso nosotros tenemos el caso de un compañero nuestro, legislador, Fabio Basteiro, que tuvo lo golpearon, dos heridas de bala, bala de goma, por haber estado diciéndole que frenen la represión y mostrándole además la credencial. La legislatura. Por lo tanto, digo, es de una gravedad institucional, porque es desconocimiento del Poder Judicial, no hay orden judicial, hay represión abierta, la verdad, y digo, tiene que ver con la reforma judicial porque casualmente uno de los proyectos que mandó el Ejecutivo Nacional era el tema de regular las cautelares. Hoy las cautelares son un instrumento que las organizaciones de trabajadores, las organizaciones de comunidades de pueblos originarios, las organizaciones ambientales y demás, ponen en la justicia para defender derechos. Así es. En este caso había una discusión sobre que se hiciera el centro cívico, pero no sobre el hospital. Yo tengo entendido que, bueno, por ahora va a haber que esperar el pronunciamiento de la justicia, no van a intentar de vuelta y no sé si no van a reconstruir el taller, ¿eh? Bueno, deberían, porque en realidad, si no, es que el derecho desapareció por la represión que se lleva adelante, porque avanzaron con topador y todo. Pero lo que quiero decir con esto es que Macri es el primero que lleva a la práctica la reforma judicial que elimina cautelares planteada por el gobierno nacional. El PRO a nivel nacional cuestiona al gobierno nacional, pero en la práctica, en su gestión, hace exactamente lo mismo. Y el kirchnerismo cuestiona la represión del gobierno de la ciudad, pero en la práctica votó que se lleve a cabo el centro cívico sobre los terrenos del Borda. Así que la verdad me parece que en este sentido hay un sistema institucional que lamentablemente no respeta derechos. Y me parece que este es un tema serio que está empezando a tener distintas manifestaciones. Lo que veo, Claudio, por lo que uno conoce, escucha, ve que hay tensión institucional. Digo, no es frecuente que haya rumores de que la Corte va a renunciar y no se desmientan. No es frecuente un escándalo como el que pasó en Diputados. Ahora abogados y jueces van a ir a la justicia. Es que resulta realmente absurdo que nosotros tengamos que discutir en 15 días el cambio en las reglas de juego, el cambio en las reglas de juego de un poder del Estado. Aparte con un secretario de Justicia que dice que esta es una reforma para 100 años. Pero digo, si es así, y además coincidiendo en la necesidad de la democratización del Poder Judicial, de la necesidad de su reforma, este es un tema que la propia Constitución establece que necesita un debate muchísimo más largo. Acá hay inconstitucionalidad desde el comienzo hasta el final, en los procedimientos, en las leyes aprobadas. ¿Usted cree que la justicia, bueno, uno supone la justicia creo que a tildar de inconstitucional nosotros, por lo menos como partido político y con todas las organizaciones sociales con las que trabajamos, vamos a promover las medidas necesarias para que la inconstitucionalidad sea dictada lo antes posible. Y de hecho creo además que luego de que la Corte mandó el documento que envió, cuidando exclusivamente la caja... bueno, esto es llamativo, la verdad... sería deseable que la Corte con rapidez tome alguna decisión definición con el resto de los temas, porque no son temas, porque se habla mucho del Consejo de la Magistratura. Nosotros creemos que hay que democratizar allí, el gobierno lo hizo mal,
confunde control partidario del partido gobernante sobre el Poder Judicial con control de la sociedad sobre el Poder Judicial, que eso sí hay que alentarlo y establecer mecanismos, pero los otros proyectos son gravísimos. ¿Cómo vamos aquí? Digo, cuando Macri vino al gobierno de la ciudad por primera vez y despidió 2.500 trabajadores, lo que permitió poner racionalidad fue instrumentar una cautelar. Cuando los pueblos originarios quieren frenar una empresa minera, ponen una cautelar. Las cautelares por Estado están reglamentadas, van a tener una duración. No, ahora directamente para poder sacar una cautelar va a costar demasiado. Ese es el problema del proyecto, que vulnera derechos. Y lo mismo con el tema de las cámaras de casación, los jubilados, que tienen, por mala liquidación de haberes, tienen 5 o 10 años de juicio para cobrar, van a tener 15. Digo, hoy ya los jubilados están cobrando después de muertos. Entonces digo, no es solo el tema del Consejo de la Magistratura, se están vulnerando derechos concretos en materia judicial. Ahora, Claudio, digo, la idea del gobierno y por la ley que se va a aprobar del Consejo de la Magistratura, si es que se aprueba en el Senado ahora el 8, determina elecciones en las primarias para elegir consejeros y la convocatoria va a ser ahora nomás. Por eso es que yo creo que la Corte debe actuar con mucha rapidez. Creo que si la Corte presentó, cuidándose en salud, el tema de quedarse con la caja, que obviamente le correspondía, y no toma una determinación importante para frenar esta situación, realmente el modo en que va a quedar parada en este debate no va a ser del mejor modo. Y yo creo que hay demasiados elementos para que esto se caiga. Aparte, la verdad, el gobierno tenía 130 votos. Sí. Tenía 130 votos con el voto de Julián Domínguez. Que él anticipó que iba a votar. Hablamos del presidente de la Cámara. Digo, el dato político es que los soldados al gobierno se le están cayendo. El predominio holgado, el predominio holgado que tenía el gobierno nacional en la Cámara de Diputados. Se llegó a decir que Sabatella, que está de licencia, podía ir a hacer número. Ya no está ese predominio y eso tiene que ver con la situación social. La situación social está marcando un límite y me parece que es hora de que ese límite se ponga. Y me parece que en ese aspecto continuar con las presentaciones sobre la justicia para que la Corte haga lo que tiene que hacer es el camino necesario. Y la marcha del otro día, el gobierno la sigue ignorando, incluso la presidenta fue un poco peyorativa con la marcha a través del Twitter. Yo digo, nosotros somos muy respetuosos de todas las marchas, las manifestaciones populares, y es un síntoma de descontento manifiesto. Pero además me parece que no solo pasa en el ámbito de los sectores medios urbanos, también está pasando a nivel de los sectores trabajadores. Acá el cuestionamiento sobre el gobierno involucra también su propia base electoral. Entonces me parece que ahora, y es eso lo que me parece que está cuando produciendo. Este gobierno se siente más débil es cuando más adelante va. Digo, por eso sí, pero el lanzamiento de esta reforma, ¿no? Sí, pero va más adelante. Yo recuerdo, después de que el gobierno pierde la elección en el año 2009, puso en marcha una serie de definiciones que tenían contenidos más interesantes. O sea, buscó discutir con la asignación universal por hijo, buscó discutir con el Plan Argentina Trabaja, buscó discutir con Aerolíneas Argentinas, buscó discutir con otras cuestiones que de alguna manera convocaban a una perspectiva determinada. Esto que está haciendo hoy no tiene que ver con eso. Tiene que ver con traducir institucionalmente una suerte de partido hegemónico. El propio proyecto sobre el Consejo de la Magistratura establece que para presentarse en la elección a consejeros hay que tener una serie de requisitos que superan los que uno necesita para presentar candidato a presidente. Prácticamente el único que puede cumplir ese requisito es el partido oficial. Y eso tiene que ver con que el gobierno sabe que eso lo puede perder. Porque si hay un acuerdo del resto, el gobierno sabe que lo puede perder. No lo quiere perder, obviamente. Exactamente. Claudio, fue un gusto. No, gracias a vos.